Hola mis amigos de las orquídeas, tengan ustedes un muy cordial saludo. En este video vamos a hablar de una especie de orquídea que es muy especial. Se trata de la Masdevallia cecia. Esta es una especie endémica y originaria del occidente de Colombia, específicamente del departamento del Valle del Cauca, en límites con el Océano Pacífico. Vive entre los 1600 y 2200 metros de altura. Le encanta la humedad y un clima medio. Vive generalmente bajo los árboles y, como les acabo de decir hace un momento, es una planta que vive en un ambiente muy húmedo. El Pacífico colombiano es la segunda región más húmeda del mundo. Es una planta epífita y muy llamativa. Es de las pocas masdevallias o la única masdevallia que tiene un crecimiento pendular. Se encuentra en la naturaleza adherida a las ramas y troncos de los árboles. Es una planta que, aunque se encuentre sin flores, resalta en medio del bosque, debido a su particular forma de crecimiento, a su forma en sí y al color de sus hojas, que es muy diferente a las plantas del entorno, ya que estas son de un tono verde azuloso, muy coriáceas y forman unos ramilletes hasta de 30 centímetros de longitud. Estas hojas tienen mucha sustancia, es decir, son muy coriáceas y generalmente el viento no las mueve muy fácilmente. La planta tiene un desarrollo totalmente pendular, es decir, tiene un geotropismo positivo. La hoja está cubierta con una capa de cera o cutícula. Esto evita la pérdida de humedad. Tiene forma lanceolada sin un peciolo claramente definido. La floración ocurre casi siempre entre los meses de septiembre y principios de diciembre. De la base de cada hoja generalmente surge una flor que alcanza hasta los 25 centímetros de longitud. Casi que por norma, las masdevallias o los que cultivamos masdevallia tenemos una regla de oro, y es que cada hoja debe producir una flor. No se cumple exactamente, pero sí se llega a ver en la naturaleza y muchas veces en nuestros cultivos. La flor de la cecia es de color amarillo brillante, con una mancha de color púrpura oscuro o marrón en el centro de la flor. Su forma de inflorescencia es uniflora, es decir, una sola flor por cada hoja. Estas son durables, pues llegan a completar hasta entre 2 y 4 semanas de vida. Las flores no tienen un aroma agradable, pues deben atraer alguna mosca o algún tipo de insectos de esos que les gusta la carne podrida o algo así, porque es muy similar el olor que expiden. No es una planta difícil de cultivar, generalmente, o la forma como yo la tengo cultivada, esta planta que les estoy mostrando y que estoy utilizando aquí como mi modelo para el video, tiene aproximadamente unos 7 años, pero no ha sido difícil de cultivarla ni de sostenerla. Cada año va creciendo más. ¿Y cómo la cultivé? Sencillamente la até a un tronco con un poco de musgo. El musgo sirve para que retenga humedad cuando uno la riega. A ellas no les gusta estar completamente secas, y la ventaja del musgo es, como les decía hace un momento, que retiene humedad, además de que les sirve de soporte y de protección a las raíces. Esta especie no es de climas extremos, de temperaturas máximas ni mínimas.
Su rango de temperatura está entre unos 8 grados durante la noche y un máximo de unos 25 durante el día, pero por periodos cortos. No les gusta el sol directo, por lo menos la planta que yo tengo me ha dado muy buenos resultados con una radiación solar de más o menos 50%. Se puede fertilizar utilizando abonos de foliares, pero emplear solamente la mitad de lo que dice el fabricante. U utilizar osmocote, unos pocos granos de osmocote de liberación lenta, unos 10 granos para una planta de este tamaño y cada 8 meses. La fertilización foliar se puede hacer cada 15 días. También se puede cultivar en maceta, pero haciéndole una perforación a esta por la parte inferior y utilizando un sustrato de pino grueso. La planta debe quedar péndula por la perforación que se le haga a la maceta. Le gusta mucho la humedad de tal manera que se puede regar casi todos los días. Para mí personalmente esta es una de las masdevallias más bellas y más representativas de Colombia y que ha llegado a muchos rincones del mundo. De tal manera que si usted logró adquirir o tiene algún ejemplar de esta planta, cuídala y quiérala mucho, así como yo quiero la planta que yo tengo. Muchas gracias y nos veremos en un próximo video.